Hola, muy buenas tardes. Hoy queremos hacer como una consolidación de lo que estamos trabajando en el curso de Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, para Administración de Empresas en este semestre y también para servir a los cursos también de Contaduría, de la Facultad de Ciencias Económicas, con un enfoque práctico. Entonces queremos hoy mostrar, bueno, a partir de lo discutido con los estudiantes, ir dentro de nuestro curso de cálculo eh, a la parte de referentes que estamos tomando a Lina Grajales en su libro Matemáticas 1 para Ciencias Económicas, y nos vamos a límites. Y en límites, bueno, pues tenemos dividida la sección en realidad, bueno, pues en límites y continuidad. Entonces vamos a agregarle aquí continuidad. Entonces, limits en continuous, continuity, creo que más o menos así se escribiría. Mire, revisemos, miremos por acá. Aquí nos quedaría, miremos aquí, continuidad, continuity, sí, entonces nos quedaría en continuity, Continuity. continuity, Continuity. continuity. Que vemos el diccionario. Continuity. Continuity, 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 Continuity. continuity, continuity. Bueno, entonces acá ya tendríamos ese agregar continuidad. Entonces, claro, dejaríamos una unidad para solo límites en un punto. Entonces, primero límites, límite en un punto. Luego dos límites en el infinito. Entonces límites en el infinito, es decir, límites cuando x tiende a infinito, para determinar el límite cuando x tiende a infinito de una función. 3 límites infinitos. Entonces, cuando el límite de la función en un punto es infinito. Límites infinitos. Entonces hay diferencia entre límites en el infinito y límites infinitos. Y la cuarta sea la unidad de continuidad. Cuarta, continuidad. Vamos a ver si esa misma es la secuencia de Lina Grajales. Miremos a ver, para respetar como la idea en que ella lo ha construido, porque este libro es el que hemos propuesto a los estudiantes para la enseñanza de los límites. Entonces aquí ella empieza con límites y continuidad, parte 5 de su libro. Entonces vamos a ponerle que límites y continuidad es la parte 5 de su libro. Sí, la parte 5, aquí así lo tenemos. Y ella empieza con introducción a los límites desde la representación tabular, y luego nos hace también el análisis gráfico del límite, y también nos hace el análisis algebraico. Entonces aquí nos toca más la función y analiza cuál va a ser el límite desde lo algebraico. Luego viene la definición intuitiva del límite de una función. Aquí otra vez un análisis tabular para el límite de la función seno de x sobre x en 0. Y aquí límites laterales, límites por izquierda y por derecha. Aquí el teorema relación entre límites y límites laterales. Y aquí evaluación analítica de límites, teorema de la álgebra de límites. Y de aquí el teorema del límite de una función polinómica y de una función racional. Luego teorema del límite de funciones iguales.
y luego el procedimiento para eliminar una indeterminada de la forma 0 sobre 0 y luego límite de funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas, siempre en un punto. Y ahora ya sí, límites infinitos, asíntotas verticales. Entonces en realidad primero enseña límites infinitos después del límite en un punto para las asíntotas verticales, y luego enseña límites al infinito. Entonces lo tenemos al contrario. Entonces límites, aquí ella lo llama es límites al infinito. Entonces aquí ese va a ser nuestro no 2 sino nuestro 3. Aquí le cambiamos el nombre, ese va a ser nuestro 3 y lo llama límites al infinito. Entonces límites al infinito, a mí me gusta llamarlo en el infinito, y ella el 2 van a ser los límites infinitos, que es para introducir el concepto de asíntotas verticales. Entonces ese va a ser el 2. Pues aquí en este nos va a introducir el 2 en límites infinitos el concepto de asíntota vertical. Es asíntota vertical. Bueno, así nos queda, y la 4, continuidad, en ese orden. Y para esta clase entonces ya el límite es en un punto, es el cuaderno que ya tenemos, va aquí, y aquí bueno, entonces vamos a abrir para meterle el nuevo diseño de evaluación, de enseñanza de evaluación que hemos en este proceso de investigación en didáctica de la matemática consolidado hasta ahora, como en 3 o 4 años de investigación. Entonces aquí docencia, bueno, me voy al límite de continuidad. Entonces límites infinitos o asíntotas verticales, le ponemos su cuaderno de enseñanza y su cuaderno de evaluación. Entonces aquí el de evaluación lo vamos a llamar 2, y aquí aquí nos queda que este va a ser el de límites infinitos y asíntota vertical. Entonces cambiar el nombre, esto es sobre límites infinitos y asíntotas verticales y asíntotas verticales. Entonces ese es el nombre para este cuaderno, asíntotas verticales, de extensión IPYNB, y esta parte control C se lo ponemos para la otra parte del nombre del cuaderno de evaluación, que va desde la tarea hasta la evaluación oral de este tema. Entonces ya tenemos ese listo, y nos vamos para el de límites al infinito, también poniéndole pues otra vez aquí tomamos el cuaderno de evaluación y el cuaderno de enseñanza y lo llamo aquí a límites al infinito, y luego aquí al de continuidad. Entonces ya me queda el de enseñanza y el de evaluación en cada caso. Ya es mejor estructurado para límites a partir de lo que discutimos hoy con los estudiantes, de incluir toda esta parte para ir mejor preparados también para matemáticas 2. Y otra cosa que también de las que logramos con los estudiantes, gracias a su excelente participación, es a que para la determinación de límites pues debemos de seguir una secuencia desde el análisis tabular al análisis gráfico y por último al análisis algebraico. Entonces que en el objetivo de aprendizaje uno de ellos es aprender a describir tendencias correlacionadas, otro es aprender a describir tendencias o aproximaciones, primero desde lo tabular, después de lo gráfico y por último desde lo algebraico. Entonces y aquí también van a poner en ese objetivo, el tercer objetivo de aprendizaje es aprender a calcular tendencias o límites de funciones a partir de procedimientos
algebraicos y aplicación de teoremas sobre límites de funciones. Bueno, entonces así ya nos queda también que las tres formas es aprender a determinar límites desde la representación tabular. Pues aquí lo vamos a poner entre negrilla, la representación tabular, primero desde lo tabular, luego desde la representación gráfica, y por último desde procedimientos algebraicos y aplicación de teoremas de límites. Entonces a partir de procedimientos algebraicos y aplicación de teoremas de límites. Bueno, entonces ese sería el tercero. Y por último, que el administrador de empresas aprenda a describir comportamientos financieros con fluidez, apoyado por representaciones tabulares, gráficas y algebraicas, y de la mano el concepto del límite de funciones. Entonces aquí ya, aquí están los prerequisitos conceptuales, algunos problemas posibles de aprendizaje, y el cuestionario para realizar labores de memorización, y el componente histórico epistemológico. Bueno, quiero también ponerlo hoy porque es de gran importancia en cuanto al concepto de límite y de continuidad. Entonces vamos a ponerlo para límites en un punto. Entonces le pedimos que nos dé efectivamente un componente histórico y un componente epistemológico del concepto de límite en un punto. Entonces dame componentes históricos y epistemológicos para la enseñanza del concepto de límite de una función en un punto. Es decir, para el concepto de límite cuando x tiende a c de una función f de x. Y aquí ya, bueno, aquí ya va. Entonces ya me da esos elementos y ya nos queda una clase mejor diseñada para el concepto de límites en un punto. Esto es muy bueno porque nos ayudamos de una herramienta muy buena que es la de Python, que nos permite en todo momento hacer la representación tabular con rapidez a través de la librería Pandas, la representación gráfica a través de Matplotlib y Plotly, y los procedimientos algebraicos a través de y con la aplicación de teoremas de límites con la librería de cálculo simbólico SymPy. Entonces en cada caso nos ayuda muchísimo. En cuanto a límites de funciones, entonces aquí le ponemos acercamiento, tendencia, límite de una función en un punto. Aquí le ponemos, bueno, eso para el mapa conceptual. Y entonces para esos componentes históricos y epistemológicos le ponemos el componente histórico epistemológico, lo ponemos aquí y lo leemos. Vean, aquí tienes algunos componentes históricos y epistemológicos importantes que nos da ChatGPT hoy para enseñar el concepto del límite de una función en un punto. Antecedentes históricos. Entonces nos dice que el concepto de límite tiene sus raíces en los trabajos de matemáticos como Arquímedes y Eudoxo en la antigua Grecia, quienes utilizaron métodos geométricos para aproximar el cálculo de áreas y volúmenes, sentando las bases para el concepto de límite. Durante el Renacimiento, los matemáticos como Isaac Barrow, Pierre Fermat y René Descartes desarrollaron ideas que contribuyeron al concepto de límite y al cálculo diferencial. Y el trabajo de Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII fue fundamental en el desarrollo del cálculo y de la formalización del concepto de límite. En el desarrollo epistemológico, él nos entrega que el concepto de límite se desarrolla para abordar las limitaciones de los métodos algebraicos y geométricos en el cálculo de ciertas cantidades, como la tasa de cambio instantánea y el área bajo curvas.
El enfoque epsilon delta introducido por Carl Weierstrass en el siglo XIX proporciona una base rigurosa para el estudio de los límites y ayuda a resolver problemas de convergencia y continuidad en el análisis matemático. Y la comprensión del límite implica la idea de acercamiento infinitesimal, donde se estudia el comportamiento de una función a medida que la variable independiente se aproxima a un valor específico. El concepto del límite es esencial en el cálculo y se aplica en diversas áreas de las matemáticas y las ciencias, desde la física hasta la economía y la ingeniería. Bueno, entonces aquí viene también para el mapa conceptual. El mapa conceptual ya tenemos para guardarlo. Tenemos que vigilar de que, como esto pertenece a la unidad de cálculo, debe guardarse las imágenes en cuanto a límites de funciones. Entonces aquí decirle propiedades y él nos dé esta dirección para que él guarde los gráficos alrededor de límites aquí. Entonces tomamos es las dos límites, entonces aquí le ponemos que debe guardarlo aquí. Entonces eso se pone acá, control V, y le pone slash 2-límites, y así él ya sabe que el mapa no lo guarda acá. Y mire que ya no lo guardo acá en PDF y PNG, donde está concepto de límite de funciones, que está asociado al concepto de aproximación y tendencia y acercamiento, y que tiene que ver con el concepto del límite de una función en un punto, que ese es el de esta clase. Aquí ya el ejemplo ilustrativo para la situación estamos tomando de línea Grajales, un problema práctico, y también ya para la enseñanza bueno, teníamos programado parcial sobre límites ya para la próxima semana, entonces bueno, pues va a haber que acordar con ellos también para ver si se puede, de acuerdo a cómo si no hay más dificultades en cuanto a los conceptos de límites, que hoy veíamos unas en cuanto a la factorización del trinomio de la forma ax2 más bx más c. Entonces a procedimientos algebraicos. Entonces aquí vamos a poner ya un ejemplo ilustrativo matemático, ejemplo ilustrativo de determinación de tendencia o límite de una función en un punto, con la secuencia pues de primero hacer el análisis tabular, análisis del límite de manera tabular, análisis de manera tabular. Segundo, análisis de manera gráfica del límite, y por último análisis de manera algebraica y utilizando teoremas de límites. Análisis de manera algebraica y utilizando teoremas de límites, como el que me mencionaba hoy una muy buena estudiante de administración, que el teorema de el límite de un cociente de funciones, que es el cociente de los límites, en tanto el límite del numerador y el denominador existen. Entonces aquí tenemos esa secuencia, y lo vamos a hacer para un ejemplo de los que nos presentan líneas Grajales en cuanto a límites en un punto. Entonces nos vamos aquí a ejemplos. Aquí nos tiene para límites en un punto. Miremos aquí ya antes de los límites infinitos. Entonces aquí nos va a ir a teorema del sándwich, que son algunos de los teoremas de límites cuando tenemos formas indeterminadas 0 sobre 0, límite de funciones iguales, y teorema de la función polinómica y la función racional. Y aquí evaluación analítica de límites, teorema de álgebra de límites. Esa es la forma analítica para resolver límites. Cuando decimos forma analítica, es también cuando queremos resolver utilizando
esos teoremas de límites, que ya nos los lista acá, estos 9 teoremas, y aquí viene el primer ejemplo. Entonces, el ejemplo con una función polinómica, una función cuadrática. Entonces, el ejemplo 26.5 de la página 288. Entonces, aquí le ponemos más líneas al cuaderno y ejemplo 26.5 de la página 288. Entonces, de Lina Grajales. De Lina Grajales. Entonces aquí ella nos plantea calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función cuadrática. Entonces le dice que encuentre, aquí lo ponemos centrado, backslash límite, subguión, cuando x tiende a menos 2 a un número negativo de una función polinómica, una función cuadrática, 8x2 menos 5x más 2. 8x a la 2 menos 5x más 2. Miremos a ver si lo hemos copiado bien. 8x2 menos 7x más 2. Menos 7x más 2. Entonces aquí menos 7x más 2 es el que hay que encontrar. Entonces, que lo vamos a hacer siguiendo la solución. Es solución, es haciendo la tabla. Entonces, primero haciendo la tabla con pandas, haciendo la tabla con pandas, y luego escribiendo la respuesta o conclusión, es decir, determinamos el límite a partir de la tabla, escribiendo la respuesta o conclusión a partir de la lectura de la tabla, y luego bueno, haciendo la tabla con pandas, luego haciendo el gráfico con Plotly, y luego escribiendo la respuesta o conclusión a partir de la lectura del gráfico, y luego escribiendo, control C, escribiendo la respuesta o conclusión a partir de la lectura del gráfico, aquí nos quedó. Y luego, por último, confirma todo ese procedimiento con la forma utilizando teoremas de límites. Entonces, aplicando los teoremas de límites que Lina Grajales establece en la página, bueno, aquí le ponemos en qué página. Nos dice que esos teoremas él nos los muestra, son 9. Dice en la página 287, teoremas sobre álgebra de límites. En la página que se me olvida, teorema 280, página 287, teoremas sobre álgebra de límites, teoremas sobre álgebra de límites. Bueno, entonces ahí quedó. Bueno, entonces aquí nos quedó. Bueno, entonces ya en el próximo video les muestro efectivamente eso, y aquí le ponemos donde va a quedar el espacio para el video de eso que hacemos. Entonces acá ya en el siguiente es video de apoyo a la determinación de límites de funciones con esta metodología que tiene 3 pasos, con esta metodología. Entonces aquí lo ponemos en una línea Markdown para que sea un hipervínculo para poner aquí el video.
vínculo del video en YouTube. Así ya podemos apoyar a esa lectura de los estudiantes que han hecho, de verdad están leyendo muchísimo, desde libros de nuestra universidad y videos también. Han hecho un gran trabajo. Aquí actualizo en la red social para enviarles el cuaderno actualizado y reviso que puedan, este vínculo Open Incolab les permita ir a la copia de este cuaderno y poder utilizarlo en su lectura y análisis experimental de lo que en él se presenta para orientarlos en el concepto de límites. Y aquí efectivamente llega él, entonces está perfecto. Entonces ya no tenemos que corregir ese vínculo y ya no nos queda sino faltando actualizar en la red social. Entonces aquí decimos, bueno, pues ya tenemos el inicio de un ejemplo, de solución de límites o de determinación de límites de funciones utilizando los teoremas de álgebra de límites. Utilizando los teoremas de álgebra de límites. De álgebra de límites. Entonces aquí le ponemos álgebra de límites. Aquí ya nos queda. Y sync change, entonces ya está sincronizando los cambios con la red social y podemos así enviar a los estudiantes este cuaderno ya actualizado. Entonces aquí miremos acá. Bueno, entonces ya tenemos todo esto mucho mejor. Muchas gracias.